Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. El próximo jueves iniciará el racionamiento de agua en Bogotá debido al bajo nivel del sistema Chingaza, que comprende los embalses de San Rafael y Chuza. Nos acompaña esta noche la gerente del acueducto, Natasia Bendaño. Gerente, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Luisa, y bueno, un saludo a todos los que a esta hora siguen la emisión de Pregunta Yamid. Gerente, hablemos precisamente de hasta cuándo irá esta medida de racionamiento de agua. Bueno, esta es una pregunta que depende de dos variables. Por un lado, de la hidrología, y es de qué tanto llueve en el país, y en el país principalmente en las zonas que nos importan para que se vuelvan a llenar o a reabastecer los embalses de Chuza y San Rafael. Esta es una medida que pues dependemos de cierta forma de que ya el fenómeno del Niño cese completamente, se cambie la tendencia, pasemos por una etapa de normalidad y según los pronósticos en la segunda mitad del año vamos a tener fenómeno de la Niña. El otro lado es que logremos una reducción en el consumo considerable que nos permita hacer que ese balance de lo que entra menos lo que sale empieza a ser positivo. Llevamos 10 meses en descenso, entonces tenemos que empezar a acumular nuevamente. Eso nos determinará qué tanto dure la medida en su fase más restrictiva y cuándo podemos empezar a relajarla, porque no nos podemos olvidar que esto no es solamente un tema del corto plazo, de estos meses de Niño. Esto es un tema de que tenemos que garantizar que al final del año 2024 lleguemos con un 75% de embalsamiento en el sistema, es decir, en el agregado de los dos embalses. Es decir, que esta medida, con la dureza que tiene hoy o un poco más flexible, podría ir durante todo este año 2024. Podría, dependiendo de las condiciones de hidrología que tengamos, podría suceder. Por eso es que es tan importante la medida que estamos tomando en este momento con el fin de hacer un cambio en los hábitos de consumo de una manera más disruptiva. Desde el mes de enero iniciamos campañas de ahorro del agua, promoviendo desde la empresa y desde el acueducto y desde el distrito el uso responsable del agua, con toda una serie de tips de cómo ser más eficientes, gastar menos, ahorrar más y poder generar ese cambio en el comportamiento. Hicimos movimientos de traer más agua del sistema norte, del agregado norte, de Tibitoc, que nos generaron unas incomodidades de coloración que todos los medios siguieron permanentemente, pero todo eso hizo parte del plan de ver cómo hacíamos que el agua en Bogotá nos alcanzara más. Lastimosamente la hidrología no dio y por eso necesitamos restringir el consumo de esta manera. ¿Por qué el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, extiende la preocupación hasta el año 2025? Porque precisamente por eso necesitamos que al final del año 2024 nuestros embalses Chuza y San Rafael estén en el 75%, para que en el 2025 no tengamos angustias de abastecimiento. Esta es la manera, este embalse es de regulación anual, es decir, se desocupa y se ocupa en el mismo año, pero como las condiciones del Niño en este año en particular han sido tan fuertes, iniciamos con unos pronósticos de que el sistema iba a estar bajo de niveles y que en el 25 iba a estar incluso más bajo y hoy estamos por debajo de lo que pronosticábamos el 25. Entonces, por eso necesitamos autorregularnos, esperar que las condiciones hidrológicas mejoren y que podamos tener unos niveles de abastecimiento que no nos permitan, o más bien que nos permitan tener tranquilidad en el 25. Gerente, teniendo en cuenta entonces los habitantes de Bogotá que hoy siguen esta transmisión, que esta medida se podría extender por lo que resta del año 2024, es importante que tengan muy presente lo que va a empezar a suceder a partir de este mismo jueves. Tenemos unos turnos, son cuántas zonas las que van a tener racionamiento o en cuánto se divide la ciudad para seguir ese proceso de racionamiento y por supuesto de qué horas a qué horas vamos a tener esos cortes. Bueno, entonces lo primero que es muy importante aclarar es que la división de la ciudad en 9 sectores o en 9 turnos se hizo atendiendo criterios puramente técnicos, criterios de la configuración hidráulica de la ciudad, que nos permite que efectivamente podamos tener esa división y podamos garantizar que ese ahorro de 2 metros cúbicos por segundo que buscamos tener, lo tengamos. Entonces, por ejemplo, esta es la primera zona. Este es el primer turno, el turno 1. Entonces, tenemos que cubre toda esta zona de la ciudad
Acá sabemos que tenemos garantizado un poco más de los 2 metros cúbicos por segundo. Hay otras zonas que tienen un poco menos, entonces en promedio logramos compensar y lograr ese ahorro. Sí. ¿Cómo funciona? El jueves 11 de abril a las 8 de la mañana, esta zona se queda sin servicio. ¿Esta zona que comprende qué localidades o qué sectores? Esta es zona que tiene varias localidades, que tiene 10 localidades en total, no la totalidad de las localidades, sino unos barrios de esas dentro de esas localidades. Unos sectores de cada localidad. Unos sectores de cada localidad. Okay. El detalle, tenemos una guía detallada de barrios que se puede consultar en las redes sociales del acueducto, en la página del acueducto, www.acueducto.com.co, en la página del distrito, donde pueden entrar y revisar el detalle de cuál es esa zona. Tenemos, como ven, como no son localidades completas, tenemos unas, digamos, unas fronteras que es importante que las personas que estén cerca de esas fronteras, pues simplemente consulten o ya ahorita vamos a hablar de una herramienta que está habilitando el distrito para que esa consulta sea más fácil y más amigable, pero se puede llamar a la Acualínea 116 y decir, mi zona, mi dirección es esta, estoy en esa zona o no estoy en esa zona. Entonces aquí lo importante es un poquito la operatividad de cómo va a funcionar esto. Sí. El jueves a las 8 de la mañana, el turno 1, que es toda esta área que ahí vemos un poquito de Puente Aranda, un poquito de Chapinero, sí, es algo más cercano a los cerros. De Usaquén, efectivamente, son 10 localidades, Antonio Nariño, que están impactadas, no en su totalidad, pero que están impactadas por el turno 1. Okay. Entonces, decías jueves 8 de la mañana. Jueves 8 de la mañana arranca la restricción para esta zona. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de las 8 de la mañana se acaba el servicio por suministro de nuestras tuberías. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes a las 8 de la mañana, que inicia el restablecimiento del servicio nuevamente. Hay unas zonas, las que están más cerca a las válvulas, que van a recibir el servicio un poco más rápido y ahí progresivamente se va a ir generando el restablecimiento en toda la ciudad. Y en el momento que inicia el restablecimiento en el turno 1, el viernes a las 8 de la mañana, automáticamente a las mismas 8 de la mañana inicia la restricción para el turno 2. Que eso ya es un poco el occidente, cercano al aeropuerto El Dorado, para el viernes. Exactamente, y la zona industrial de Cota, que le proveemos el servicio como venta de agua en bloque desde la empresa a la empresa Aguas de la Sabana. Y esto se va a ir, como ya dijimos, que va a durar casi todo el año, o existe la posibilidad de que dure casi todo el año 2024, esto se va a ir turnando. Entonces, es decir, este jueves inicia esa zona que mostramos al inicio. La 1. Y después, 9 días después, vuelve y esa zona se queda con al día décimo. Al día décimo. Arranca otra vez el turno 1. Okay. Entonces, cada 9 días, entonces es muy importante. Vamos a tener en Bogotá y en los municipios de la Sabana a los que les vendemos agua en bloque o prestamos el servicio, una vez cada 9 días, restricción. El 10º día vuelve y arranca el turno 1 y vuelve y sigue la secuencia de los turnos. Esa es 24 horas. Cada 10º día se repite el turno y vamos a estar todos los días informando de manera oportuna cómo fue el comportamiento del día anterior en términos de consumo y cómo va la recuperación del sistema Chingaza. Gerente, los colegios oficiales, las universidades públicas, los hospitales, las entidades del distrito, ¿tendrán medidas especiales o tienen una directriz por parte del gobierno local? ¿O funcionarán dependiendo de la localidad donde estén ubicadas? A ver, funcionarán dependiendo de la localidad donde estén ubicadas. Aquí es muy importante que el mensaje que se transmite esto es una medida porque tenemos una escasez de la oferta. Sí. Es decir, no tenemos agua suficiente para tener un comportamiento normal en la prestación del servicio y tenemos que empezar a tomar medidas que ante esta situación de fuerza mayor de que no se llenaron los embalses con la regularidad que estamos acostumbrados, pues debemos hacer que el agua nos alcance. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas instituciones que prestan los servicios educativos y los servicios de salud en particular, entre otros, muy puntuales, que son poblaciones, llamémoslo así,
que se atienden poblaciones con cierta protección de vulnerabilidad. Y esas instituciones hemos hecho un trabajo en el distrito con la Secretaría de Integración, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, para que esté identificado claramente cuál es esa infraestructura de almacenamiento que por norma deben tener, cuál es el estado de esa infraestructura y que obviamente si por alguna razón es insuficiente o durante la hora de restricción del respectivo grupo se les acaba el agua, pues poderlos reabastecer con carrotanques, pero solamente a esas instituciones que atienden a esa población vulnerable. Si esas instituciones no cumplen o no son lo suficientemente atentas a lo que está pasando en Bogotá en cuanto al racionamiento de agua, es muy probable que se puedan tomar medidas como clases virtuales, teletrabajo o algo parecido. No se ha dado esa discusión, obviamente es una discusión a nivel del distrito, de las secretarías del distrito. Desde el punto de vista de educación no se está previendo que haya ningún tipo de virtualidad asociada a esto. Esto es de alguna forma una medida de llamado a conciencia de todos los ciudadanos. Aquí sabemos que a uno le dicen van a cortar el agua 24 horas, pero entonces empezamos a entenderlo mejor. Son 24 horas, pero cada 10 días. Usted va a tener tiempo de ajustar y de organizarse para entender cuál es realmente la cantidad de agua que necesita y que necesitamos que mantenga ese patrón de ahorro permanentemente, porque aquí la situación es crítica y es de poder avanzar en garantizar que el agua nos dure. Utilicemos estos días de aquí al jueves, empecemos a cambiar los hábitos de consumo y a medir realmente cuánta agua necesitamos en nuestros hogares. Hagamos una especie de simulacro de abastecimiento en ausencia del agua de la llave y empezar a ver, lo decíamos esta mañana, llévese una jarra de agua al baño con un vaso y lávese los dientes con el vaso y ahí va regulando cuánto necesita. No es necesario de pronto que tenga 3 baldes guardados y con uno le alcanza. Y lo más importante, cuando le vuelvan a restablecer el servicio, no coja el agua que le sobró y la bota. No, úsela para los baños, úsela para la lavadora, porque aquí el tema es de no desperdiciar agua. Cada gota es importante y cada gota cuenta. Pues bueno, gerente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tener en cuenta entonces, televidentes, las páginas oficiales del distrito, del acueducto de Bogotá, las redes sociales y por supuesto, gerente Chatico, que va a empezar a funcionar desde el miércoles. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes y aquí atentos para que esta medida nos ayude a ahorrar agua a todos. Gracias por continuar con nosotros. Otro tema que marcó la agenda hoy fue el anuncio del Gobierno Nacional de expedir 8 decretos con los que se modificaría el sistema de salud. Uno de los decretos que ya tiene la firma del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es el que determina giro directo incluso en las EPS del régimen contributivo. Nuestro otro invitado de esta noche es el doctor Félix León Martínez, director de la ADRE. Director, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Luisa, un placer. ¿Cómo se va a implementar el giro directo cuando se conozca en las próximas horas este decreto? Bueno, el decreto todavía tiene un trámite, ya salió del Ministerio de Salud, tiene que tener la aprobación de otros ministerios, finalmente firmado por el presidente de la República. Pero sí, el Ministerio de Salud ya lo expidió y la implementación consiste en que, al igual que hoy se hace en el régimen subsidiado, sí, donde ya las EPS están obligadas a pagar mediante giro directo a los prestadores, a ejecutar el 80% de los recursos de la UPC con giro directo a los prestadores de la ADRES, esto pues no operaba en el régimen contributivo. La ley del plan de mayo del año pasado, el plan de desarrollo, en el artículo 150 estableció que también este régimen de giro directo se aplicaría a las EPS del régimen contributivo, salvo aquellas que tuvieran patrimonio adecuado, pero todas aquellas que no tengan patrimonio adecuado, o por supuesto si están intervenidas, tienen que forzosamente hacer giro directo a los prestadores. Eso significa que de la UPC que les corresponde cada mes deben hacer una nómina de giros a las clínicas y hospitales y proveedores que el ADRES le girará directamente. Es decir, las EPS le van a pasar la notificación a ustedes, la ADRES, pero la EPS nunca va a tocar el dinero que se va a girar directamente desde la ADRES a las IPS, que por IPS conocemos hospitales, clínicas y otros prestadores. Efectivamente, la EPS lo va a ordenar.
y solo va a recibir el 20% restante para administración y otros asuntos, pero el 80% lo tiene que ordenar forzosamente para que la ADRES lo gire directamente a clínicas o hospitales. ¿Por qué se toma esta decisión de giro directo? Bueno, hace mucho tiempo los prestadores del país han venido presionando que haya un giro directo, que los procesos del flujo de recursos no tenga tanta intermediación. Entonces, pues digamos que el plan de desarrollo acogió en parte esta iniciativa para asegurar mayor liquidez. Mira, los problemas del sistema tienen que ver con deuda, todo el mundo habla de deudas, sí, pero más importante que el manejo de la deuda es garantizar la liquidez, es garantizar que cada clínica, cada hospital reciba mensualmente el dinero para poder funcionar, para poder pagar la nómina, pagar los servicios, pagar los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cuando hay muchas personas en el camino para hacer que esos recursos lleguen, pues en cualquier momento se pueden detener los recursos, y lo más angustiante para un hospital o una clínica es que no sepa si este mes le va a llegar el pago o no le va a llegar. Lo que hace el giro directo es regularizar la nómina mensual de pagos de todas las EPS a todas las clínicas y hospitales, y lo que la hace la ADRES simplemente la función de tesorero de recoger las órdenes de todas las EPS, juntarlas en las IPS respectivas y hacerle el giro el 5 de cada mes, los 5 primeros días de cada mes en el régimen subsidiado y 4 veces al mes en el régimen contributivo en función de la compensación. Director, mire, en cifras que usted mismo entregó en la tarde de hoy, el régimen subsidiado ordena ese giro directo en más de un 60%. El régimen contributivo, contrario al subsidiado, solo realiza u ordena el giro directo en un 7%. Correcto. Usted está hablando de un 80%, ese 80% es para todas las EPS. La norma en el régimen subsidiado es 80%. Sí. El problema está en que un número importante de afiliados, 6 millones de afiliados del subsidiado, fueron entregados a EPS del régimen contributivo que no cumplían esta obligación de giro directo. Estos 6 millones van a quedar en la obligación de giro directo. Las EPS del régimen contributivo que no tenían obligación de hacer giro directo, ahora tendrán que hacer giro directo, salvo que estén en perfecta condición financiera, en cuyo caso, como lo establece el plan de desarrollo, no estarán obligados, pero también pueden hacerlo voluntariamente. El monto es del 80%. Sí. También el 80% debe ser distribuido entre la serie de hospitales, clínicas y proveedores que manejan los servicios de esa EPS. En el régimen contributivo, en donde están EPS como Sura, como Sanitas, ¿va a pasar de un 7% a un cuánto por ciento? Bueno, en el régimen contributivo está en el 7% porque solo las EPS intervenidas estaban obligadas a hacer giro directo. Sí. Ahora las EPS intervenidas, que ya son más y más grandes, están obligadas a girar el 80% por este mecanismo, y las EPS que no tengan patrimonio adecuado, según lo establece el plan de desarrollo, también están obligadas a hacer giro directo. Solamente aquellas que no tengan ningún problema financiero pueden voluntariamente hacerlo o no hacerlo. Es decir, pongámoslo en porcentaje, director. Estamos en un 7, en 2, 3 meses, ¿en cuánto porcentaje de giro directo en ese régimen contributivo vamos a tener? Yo creo que ascenderemos en 3 meses del 7 al 40, 50%. Ok. Director, muchas personas se cuestionaron cuando se habló del proyecto de reforma a la salud si la ADRES tenía la capacidad de realizar giro directo. La ADRES tiene la capacidad de aumentar esas transferencias como giro directo a las IPS. En este mismo espacio alguna vez señalaba que si hoy manejamos 18 nóminas, manejar 26 nóminas de giros de las EPS a los hospitales y clínicas no es ningún problema para nosotros. La ADRES tiene ese proceso organizado, tiene toda la capacidad técnica, administrativa para manejar el giro directo sin ningún problema. Tiene un récord de 50.000 giros diarios y hay
5.000 IPS importantes en el país, de modo que puede girarle todas las veces que quiera al día, o 15.000 si cuentas los consultorios médicos, entonces puede girarle 3 veces al día todo. Mire, director, esta decisión la motivó, usted lo decía, tal vez los problemas de liquidez que hay en el sistema, algunas deudas que se tienen con los prestadores, que para un informe que sacaban el año pasado eran cerca de 16 billones de pesos. Pero ¿qué tanto tiene que ver lo que ustedes han denunciado de pérdidas o de irregularidades de algunos dineros que fueron girados a las EPS y que según ustedes no están argumentados en el gasto? Bueno, no, motivaciones hay muchas, pero creo que en alguna forma durante los últimos años ya ha venido surgiendo una serie de manifestaciones de los prestadores exigiendo mayor oportunidad y prestaciones. Durante 20 años el tema de flujo de recursos oportuno a las clínicas y hospitales ha sido un debate en el sistema de salud y se han hecho, digamos, normas sucesivas tratando de garantizar. Finalmente, en los últimos años, todo el mundo optó, y ahora inclusive en la discusión de la reforma, todo el mundo entendió que el giro directo era la forma de garantizar que haya un pago oportuno a las clínicas y hospitales, que garantice entonces que los ciudadanos, que las clínicas y hospitales no estén en crisis porque no reciben este mes el cheque, etcétera, y garanticen una buena prestación a los ciudadanos. Mire, esto es solo con la UPC, que el año pasado, solo por concepto de UPC, ustedes le giraron a las EPS más de 70 billones de pesos. Correcto. ¿Sí? Este giro directo son solo por recursos de la UPC, que es la unidad que ustedes giran por cada afiliado que tiene las EPS, o también tiene que ver con presupuestos máximos, que son todos esos servicios que están por fuera del plan de beneficio, que son servicios especiales o para enfermedades específicas. No, el decreto incluye el giro directo de presupuestos máximos, y no al 80, sino al 100%. Okay. Todos los recursos de presupuestos máximos, las EPS deben decir a qué proveedor de medicamentos especializado, a qué centro especializado gira esos recursos. Para evitar lo que pasó con Sanitas y uno de los gestores farmacéuticos. Por ejemplo. ¿Sí? Pues, director, no solo es el giro directo, o sea, déjeme preguntarle también por el resto de decretos, porque aunque ustedes han dicho que no se trata de implementar una reforma a la salud vía decreto, pues los decretos tienen temas fundamentales que proponía el proyecto, y es, por ejemplo, está el giro directo del que ya hablamos, pero también está un proceso de movilidad entre afiliados de EPS y de régimen a régimen, o sea, régimen contributivo a régimen subsidiado, pero también se revive a través de un decreto el tema de los promotores de salud, que en algún momento fueron más de 14.000. También está la creación de un manual tarifario vía decreto. También está lo que ustedes han llamado la territorialización, el Plan Nacional Rural y el Desarrollo Rural Integral, modelo de salud, que si bien en la rueda de prensa también se los pregunté, ¿a qué se refieren con modelo de salud? ¿Será un nuevo modelo? ¿Será modificado? Y por supuesto el último, que habla de la conformación de redes y de la habilitación de servicios de salud. Entonces, pensaría la mayoría de colombianos que sí se está implementando la reforma vía decreto. Aquí hay de todo como en botica, como dice la expresión. Mira, el decreto de territorialización, la norma de territorialización está vigente desde el gobierno anterior, desde las leyes anteriores. Simplemente hay que implementarla. El manual tarifario se viene trabajando hace 1 año y medio o 2 años en el Ministerio de Salud. La movilidad es un problema que te explicaba de las personas que pasan de un régimen a otro y tienen dificultades. Es un ajuste normativo simplemente. El Plan Nacional de Salud Rural hace parte de los acuerdos de paz. Entonces, todas estas cosas no tienen que ver con la implementación de la reforma. Yo diría que tienen que ver en el sentido con la política de hacer un servicio de salud, un sistema de salud más preventivo y predictivo. Sí tienen que ver los nuevos esfuerzos que tienen que ver con el modelo de salud, con los promotores de salud y con la conformación de redes. Digamos que esos son, digamos, de la política de un modelo de salud más preventivo, que sí tiene que ver con las propuestas de la reforma en algún grado. Pero los otros vienen transitando desde hace tiempo. Okay. De una política
que ha sido propuesta por este gobierno, ¿sí? Por supuesto, estos últimos tienen que ver con la insistencia en la prevención y la atención primaria de este gobierno. ¿Qué tanto tiene que ver la orden que dio la Corte Constitucional con la sentencia T-760? Bueno, la atención primaria está aprobada desde la ley 1438. Y también está en los fallos de la Corte Constitucional, sin embargo no se había implementado. Este gobierno efectivamente decidió implementar la atención primaria por la vía reglamentaria en lo que pueda, si no hay reforma, y con la reforma que está dedicada a enfatizar en la atención primaria. Pues director, sin duda son temas bastante complejos, bastante largos, extensos y que tocan la salud de todos los colombianos. Se nos agotó el tiempo, pero yo le agradezco por estar en este espacio esta noche. No, con mucho gusto, pero esto es una muy buena noticia, lo del giro directo para todas las clínicas y hospitales que van a tener la seguridad de un ingreso mensual estable, que no van a pasar las afugias de ver si me pagan o no me pagan todos los meses. Pues director, muchas gracias, y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.